Bueno, acá estamos para llevar adelante esta nueva entrevista, charla sobre uno de los estrenos, que no es estreno de esta semana, ya es la segunda semana que está en carteleras El Escuerzo. De esta película vamos a hablar con Augusto Sinay, su director, y Damián Carretero Seis Dedos, su productor. ¿Cómo Damián están? Carretero, Carretero, dije. no importa, Sí, bueno, no esto es pasa una de las nada, cosas que te dije, no pasa que te nada. Muchas dije, gracias por la ahí está. invitación. Gracias por venir. Vamos a hablar entonces de El Escuerzo. Yo hablé del Escuerzo la semana pasada, haciendo un poco el comentario, la crítica de la película. Y comenté en ese momento, bueno, esto está basado en un cuento de Leopoldo Lugones, un cuento que se llama El Escuerzo, un cuento homónimo, de las Fuerzas Extrañas, un libro de 1906, si no me equivoco. Exactamente, sí. Un libro, Lugones va por otros lados. Este libro sí, fantástico, a mí me gusta mucho, me parece súper interesante. Digo, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a poner, a pensar en El Escuerzo, una película? Bueno, cuando yo terminé la facultad de cine, estudié en la ENERC, que depende del Inca. A mí me gusta mucho el cine de género, fantástico, de terror, y estaba pensando cuál iba a ser mi primer guión de largo. Y quería que sea algo de género, pero que tenga raíces argentinas. Ajá. Entonces, bueno, ahí empecé a pensar en cosas que me había hecho leer mi abuelo, porque mi abuelo fue el que me introdujo a Lugones muchos años antes de eso. Y me di cuenta que hay una gran tradición de cine, perdón, de literatura, de fantástica y de terror, empezando por Lugones, pero después hay innombrables, Sí. digo, Borges, Bioy Casares, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy está muy en boga la literatura de terror y fantástica en Argentina. Y bueno, ahí fue que empecé a buscar, y sobre todo en este compilado de cuentos que se llama Las Fuerzas Extrañas, Extraño. está lleno, digo, Sí. podríamos sacar un montón de ahí. Creo que El Escuerzo es el más de terror que está en ese libro. Y bueno, para mí o sea, era sí o sí había que hacerlo de alguna forma. Lo que después fue pasando es que yo partí de esa inspiración. El libro es muy corto, pero ahí ya empecé a volar y a volar, Sí. y lo fui expandiendo en varios ámbitos. Por un lado, le puse un contexto histórico, que es la Guerra del Paraguay, que eso 1866, la guerra de la exacto, Triple Alianza, sí. que el cuento no lo No lo dice, dice. pero da a entender que era viuda de un De un soldado. soldado, exactamente. Y entonces ahí, bueno, me puse a investigar. Los libros de historia me dieron un montón de material para meter en la película. Tipo, se me ocurrían escenas. Yo leí un párrafo de un libro de historia y se me ocurría una escena, como Ah, sobre todo el principio de la película, que se nota muy bien este contexto. Hay acciones, hay frases, hay persecuciones, hay cosas que saqué de libros de historia, además del cuento de Lugones. sí. Y después, por otro lado, empecé a expandirlo también con mis conocimientos cinematográficos, todo lo que había estudiado en la ENERC, de viaje del héroe, de guión. Yo soy un obsesivo de la estructura, me gusta mucho Ajá. la estructura de guión, el camino del héroe, y entonces ahí también se me fueron ocurriendo muchas más cosas para agregarle al cuento de Lugones. Pero la verdad que es muy lindo hacer algo basado en nuestra propia cultura. Ahí, digo, porque ahí también empezamos a pensar en toda esta ampliación de ubicación, vos le das ese contexto histórico, empiezan a surgir otras cosas, la leva de esos tiempos, el arrastre de clases sociales, a dónde iban a buscar a los soldados que iban a terminar siendo carne de cañón en las guerras, digo, todo eso que además aparece, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención, vengo de letras y por eso lo digo, Ah, que es, bien. que es la manera de hablar. Es todo el discurso que llevan, la construcción de los diálogos, las palabras que usan. Digo, ahí hay todo un trabajo que se nota de investigación y además de buscar un artificio también, Sí, ¿no? Para bueno. hacer una separación. Mira, está bueno esto que decís, porque, o sea, vengo contando bastante este trabajo de investigación, de sacar valga la redundancia, de textos Histórico. históricos. O sea, por ejemplo, de un discurso de Mitre anunciando la guerra de Paraguay, que salió en un diario de la época, Ajá, o de cartas de Alberdi en contra de la guerra del Paraguay, sí. o de juicios de la época en la que podíamos leer qué decían los acusados, que eran los vándalos, los cuatreros, los que estaban perseguidos por la Por la ley. ley. Sacar palabras de ahí,
construcciones, cómo unían cosas. Digo, ahí se me fue despertando un poco esta idea de a todos los personajes ponerle cosas históricas y a partir de ahí ir moldeando mis diálogos para la película. Pero está muy bueno lo que agregás del artificio, porque estoy contando mucho esto del histórico, pero nunca quise dejar de hacer una película fantástica y de terror. Entonces eso siempre estuvo en mi propio viaje de escribir la película, de, che, bueno, vamos a hacer una peli fantástica también. Entonces, para mí eso está bueno, saber que van a ver una aventura, van a ver una peli que se van a sumergir en un mundo fantástico, sin dejar de lado que todo el arte, el vestuario y los diálogos está bastante estudiado. Sí, eso se nota. Meterse a ser productor de una película es complicado siempre. Últimamente se volvió imposible, casi diría. Y meterse en semejante proyecto donde hay un montón de cosas que tienen que remitir a la época, buscar locaciones, armar lo que no hay en estudio. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué te metiste en el esfuerzo? Bueno, primero porque estudiamos juntos. Nos conocimos Bien. en la ENERC, yo también estudié dirección. El asistente de dirección, Tulio Vilone, también estudió con nosotros dirección. Y en 2016 nos presentamos a un concurso que existía, que se llamaba Raimundo Gleiser, Sí. el cine de la base, pero Sí. porque había dos. Ah, El Gleiser común y el Gleiser cine de la base, que era para egresados de escuelas de cine. ajá. Y quedamos seleccionados y ganamos ese concurso. Y ese concurso nos permitió acceder a audiencia media en el Inca, que era un espacio que nosotros no teníamos posibilidad de acceder porque creo que en ese momento yo necesitaba 5 películas como productor Claro. y él como director, como 2 director, películas claro. mínimo. Entonces saltamos un montón de casilleros y aprovechamos esa oportunidad. Tuvimos que constituir una sociedad que se llama Fogón Cine, que es con la que produjimos la película. Y eso, y a partir de ahí empezamos a aplicar a fondos de desarrollo de guión, a fondos de producción, para ir consiguiendo fondos, y fuimos visitando la locación muchísimos años antes de poder filmar la película, y empezar a pensar cómo íbamos a hacer esta peli. Y en realidad es una película compleja, digo, en las escuelas de cine te dicen: no pongas animales, no pongas exteriores, siempre tener una cobertura, no pongas niños. No pongas niños, claro. Bueno, esta peli tiene todo lo que no. Sí. Pero la verdad es que, digo, en ese sentido, ir por esas contradicciones, o sea, por la contraria de todas esas cosas que te dicen, te permite hacer una película distinta también. Digo, si vas por ahí solo por contradecir, nada, sos un tonto, básicamente. Digo, si vas por ahí porque la película lo necesita y porque el proyecto está por encima de todo, hace que, bueno, esta película no sería la misma sin un caballo, sin un escuerzo, sin una cabra, sin gallina, sin una niña, sin un niño y sin el 100% exteriores que tuvimos en las 3 semanas de Tras la Sierra. Después filmamos, hicimos una semana de preproducción en el medio y filmamos una semana más en estudio en Córdoba Capital. Pero las 3 semanas que estuvimos en las sierras no teníamos cobertura para decir si hoy no llueve vamos adentro. Pero teníamos el registro de los 5 últimos años de lluvia de la región, de la zona, para saber que era un momento que no llovía. Bien. Entonces, ese tipo de cosas que tiene infinitas de esas historias y de esas situaciones la película, desde todas las áreas y desde todas las situaciones. Por ejemplo, las chicas de vestuario que confeccionaron el vestuario al 100% de la película, cosa que es bastante atípico en las películas argentinas en general y más las de este tipo de presupuesto que tuvimos nosotros en esta peli. Hicieron plantillas de chapa para todo el calzado, para que los actores se pudieran desplazar sin temor a pincharse los pies. Digo, ese tipo de cosas es algo que en la película no se ve. Hay un montón de decisiones que sí se ven, pero esa, por ejemplo, condiciona absolutamente la actuación de los actores. Claro. Porque les permite desplazarse con muchísima más sin tener que estar naturalidad. cuidándose dónde pongo el pie y qué sé yo. La otra vez nos decía una de las actrices, Beatriz Spelcini, que justo había entrado en un escenario que era una casa y había un pozo que casi se cae y era... Chicos, yo necesito, porque exacto. No es que por mí rodeado de espinillos, claro, de piedras. Te pasa algo y estás interrumpiendo una filmación con todo lo que eso significa, sí, además, más que no la propia seguridad, ¿no? Claro, pero no solo si te pasa, si sabes que te puede pasar, claro. Digo, actuás o trabajás en unas condiciones también bastante diferentes. Sí. Digo, hay un montón de decisiones de esas que se fueron, nosotros fuimos planificando durante muchísimo tiempo la peli. Entonces eso también
desde 2016 que empezamos a presentar ese concurso hasta 2021 que la filmamos, tuvimos un recorrido enorme, desde fondos de producción hasta fondos de concursos, laboratorios de guión. Este primero que obtuvimos el Glaser y lo ganamos, nos accedió a audiencia media. Después tuvimos el interés del Inca. Después tuvimos un fondo de fortalecimiento del Inca que fue para hacer una especie de preproducción en abril de 2021. La película se preprodujo en septiembre de 2021 y se filmó en octubre y noviembre. Bien. Tuvimos el Polo Audiovisual de Córdoba como ópera prima y también tuvimos Ibermedia en una coproducción con España. Con España, claro. Por eso hay 2 actores españoles, por eso parte de la postproducción se hizo en España. Pero la verdad es que, nada, tuvimos un montón de complejidades a resolver. Teníamos muchísima planificación. Desde la producción hubo un equipo enorme de personas trabajando. Éramos creo que 9 personas en rodaje permanentemente para resolver un montón de cosas. Pero también de cada una de las áreas hubo trabajo de planificación y de previsión. Claro. Augusto tenía hecho todo el storyboard de toda la película. Entonces eso nos permitió, por ejemplo, saber que si el esfuerzo que teníamos hecho en látex no funcionaba, había un plan B y que lo tuvimos que usar para salir a filmar un esfuerzo real. En ese sentido estuvimos todo el tiempo con mucha tranquilidad, resolviendo cosas. Hubo algunas cosas que resolver de urgencia, no sé qué, pero en general estuvimos bastante tranquilos para la característica del rodaje. Y es una peli complejísima. Sí. Por todo lo que dije, pero porque es de época, porque se filmó en las Tras las Sierras. Hubo películas que previas a la nuestra se suspendieron los rodajes en la zona porque no tenían servicio de catering. En Tras la Sierra no hay servicio de catering para filmaciones y traerlo de Córdoba nos costaba mucha plata. Claro. Entonces fuimos a hablar con una persona que hacía servicios de 15 años y casamientos y le dijimos, ¿te interesa? Te entrenamos, te enseñamos cómo se hace, y trajeron hornos, heladera, freezer, cocinas, mesas, sillas, todo al medio de la sierra para podernos dar de comer. Y Bien. así buscando la manera de poder hacer todo y pensar en buscar soluciones. Por ahí, de la forma que en un principio se nos ocurría resolverlo o hacerlo, por ahí no era esa o no era el camino ese. Pero sabíamos a qué queríamos llegar, entonces íbamos buscando opciones y alternativas hasta llegar a algo lo más parecido a lo que nosotros queríamos, querían. pero sin resignar la calidad. Sí, sí, eso sí. ¿Y Tras las Sierras era siempre? ¿Querías ahí? Sí, bueno, yo desde que Digo, a partir de lo que no hay, bueno, digo, Sí. seguimos y sostenemos. La locación era un rajatabla. valor de Desde producción que muy grande para nací, nosotros. Claro. Yo desde que nací voy a Tras las Sierras con mis viejos. Nunca dejé de ir en estos 32 años. Es un lugar que conozco mucho, que me gusta mucho. Cuando terminé la facultad, después de vivir también 9 años acá, tenía ganas de hacer una película afuera, digo, en la naturaleza, en Córdoba, algo que lo sienta más mío. Bueno, hicimos una productora que se llama Fogón Cine, que también la idea era hacer películas que tengan más que ver con el interior de Argentina, como se le dice desde acá de Buenos Aires. Y bueno, además Tras la Sierra vive mi viejo, que es donde filmamos, entonces como que era un lugar muy, muy conocido, que teníamos acceso durante años, como decía Dami, fuimos muchos tiempo antes al lugar ese, a la casa de mi viejo, ir viendo las locaciones, ir planificando los planos, los paisajes. Y otra razón es porque en toda mi investigación histórica vi que las levas se hacían en Tras la Sierra particularmente porque era un lugar bastante inaccesible en la época, a donde se iban a refugiar todos los malandros Claro, de esa todo lo que se época. escapaban para Claro, lo que le decían los vagos, los no conchavados, bueno, los cuatreros, todos los desertores de la guerra también. Como mucha gente se refugiaba en los lugares más inaccesibles de la naturaleza, entonces cerraba por todas partes, como mi deseo personal de filmar ahí y el contexto histórico, la posibilidad de ir ahí a ver la locación y de planificar la producción ahí también. Y también había otra cosa que era que la película estaba ambientada en 1866 y no teníamos que
ir a un espacio, obviamente, donde hubiera tendidos eléctricos, donde hubiera construcciones. Y este Claro. espacio era ideal en ese sentido también. Claro. Digo, No tenés que ofrecía- borrar después nada digitalmente, que se te complica, Exacto. te genera Exactamente. más en postproducción, más gasto y además te puede quedar un cable que nadie lo Exacto. ve. Sí, Sí, sí. todas esas cosas. Exactamente. Hay algo con el género, vos dijiste, hiciste, creo que tus cortos también van por ahí, según lo que leí, no lo Sí. vi, pero según lo que leí. Digo, y acá esta película tiene muchas cosas, porque está, no sé, una idea que siempre queremos tener nosotros, nuestro western, ¿no? Siempre queremos nuestro western argentino y cuando Sí. hay algo de campo decimos, va por ahí. Pero también está esto que decís del camino del héroe, pero también está una especie de road movie, aunque sea caminando, porque son los cruces con los personajes que se va a ir encontrando. Sí. Está el terror, está el fantástico, que por suerte para el cine argentino también parece retomar ese está cruce, bueno. lo vengo diciendo, el trabajo de los 60, el de Antín con Cortázar, digo, ese toque, lo fantástico, no explicativo, desde lo racional, que irrumpe y modifica, ¿no? Desde Sí. algún lugar. Eso también, tu película se suma a eso, digo, está todo eso por ahí, todo que confluye maravillosamente bien, pero está todo eso metido en la película, en el esfuerzo. Sí, bueno, eso como te decía, a mí la verdad que me apasiona el cine de género. En general todo lo que hago le pongo condimentos de género, como decía en mis cortos anteriores. Mi primer corto de la vida en el primer año de la facultad fue fantástico. Era un personaje que robaba una moneda y la moneda mágicamente quería volver todo el tiempo. Después, en el segundo año, hicimos más un thriller, un policial, una familia también muy rural, en medio western también. En tercer año, que fue mi tesis, que se puede ver online, que es una ciencia ficción, que es muy loco que la rescataron después en la pandemia porque es un mundo post-apocalíptico en el que solamente se puede respirar con máscara de gas. Ah, Entonces en la pandemia la rescataron mucho a la tesis esa. Después hice un corto de un boxeador que se queda sordo, que tiene cositas de thriller también. Y con mi hermano hicimos muchas cosas medio de ciencia ficción. Hay un videoclip de los rayos láser, muy, muy conocido, de un astronauta y un pez. sí. Eh, entonces siempre todo lo que hago como que intento salir del naturalismo, de ponerle condimentos ya sea de algún género cinematográfico, porque nada, yo me crié leyendo Tintín, Lucky Luke, policiales, Lugones, digo, todo eso como que me fue marcando a mí y me gusta mucho salir un poco de la realidad cotidiana y meterme. Y acá en el esfuerzo fue un poco por ese lado, agarrar contexto histórico, pero delirarlo Claro. completamente, sumergirme en este viaje, que cada personaje no sea una persona, sea un personaje Ujú. y que represente algo, que te dé esta ambigüedad. Me gusta mucho cuando el cine de género también tiene muchas capas de lectura, Sí. que la leyenda del esfuerzo no es solamente que si el esfuerzo va a resucitar, sino hay un montón de cosas atrás, el devenir en adulto, la guerra que nunca la Nunca. vemos pero está presente, todo eso me apasiona, la verdad, del buen cine de género, de la literatura de género. Más ver también, digo, todas las cuestiones que tienen que ver con lo folclórico, de alguna manera, para decirlo de alguna forma, pero mitos religiosos, cuestiones desde ese lado, ¿no? Sí. Curanderas, cosas que en general desde la urbanidad uno le tiene como una cosa, lo mira con altura, lo mira desde otro lado, y que acá se incorporan como la naturalidad, no el naturalismo, pero la naturalidad del lugar en el que está sucediendo el Sí, esfuerzo de alguna manera. totalmente. Bueno, eso me lo dio mucho haber ido toda mi vida tras la sierra. De hecho, muchos de los personajes tienen nombres de la gente que yo conocía desde chico ahí. No sé, Feliciano, uno que tenía caballos. Venancio también era uno que criaba caballos en el campo cuando yo era chico. El protagonista se llama así. Venancio, claro. Digo, hay algo de mezclar lo que yo viví con todo, con la fantasía y con todo eso. Y es verdad que la naturaleza y eso se une bastante en toda esta mezcla. Sí, totalmente. Bien, nada mejor que ustedes, que son los que hacen, inviten a los que están del otro lado diciendo, che, me está interesando esto, ¿qué pasa con el esfuerzo? Sé que hay un montón, la peli ha sido más que bien recibida por la crítica, por el público, filas, gente que se queda afuera, Increíble. nuevas fechas confirmadas y todo, pero ¿dónde se puede ver
El Escuerzo ahora en estos momentos? Creo que el resumen está de todos los espacios porque van cambiando a medida que avanza la programación en la página de Fogón Cine, www.fogoncine.com. Bien. Ahí va a estar actualizada toda la información. En este momento, los sábados de agosto y septiembre se va a estar proyectando en Cacodelfia, Perfecto. en Buenos Aires, a las 19 horas. Vuelan las entradas, online. Ya hay entradas vendidas, más de la mitad para el 17 de agosto y para el 24 se están vendiendo muy rápidamente. Atención. Se reprograma en Córdoba, en el Cineclub Municipal, porque quedó muchísima gente afuera. En la última función quedó una sala afuera de la sala del Cineclub. En el Hugo del Carril. Sí. Se hizo viral en Twitter el video Sí, ese, está todo el mundo compartiendo. Les comentaba fuera de aire a los chicos que lo había Impresionante. visto. Y la reprogramaron para partir del 15 de agosto. En este momento se está proyectando en Puerto Rico, en Misiones, en Victoria, en Entre Ríos, en Formosa, en Caleta Olivia, en Santa Cruz y en Santa Rosa La Pampa. Y hay proyecciones ya confirmadas para el Cairo, en Rosario, y muchísimas más, así que toda la programación la pueden ver ahí. La verdad es que es increíble lo que está pasando con la peli. Hay muchísima gente que va a ver. En La Plata se llenó la sala, tuvieron que agregar sillas en los pasillos. Sí, es una locura. Bueno, viene súper bien y se está generando un boca en boca increíble. Así que donde tengan la oportunidad de ir a verla, no se la pierdan porque hay un montón de gente que la quiso ir a ver y no pudo. Y siempre lo decimos acá en Cinefilia, nada mejor que ir a ver cine en el cine, y acá en el caso del Escuerzo, doblemente. El trabajo con el sonido, la nota me quedó recontra chica, pero digo, el trabajo con el sonido, el trabajo con lo visual, la puesta en escena, todo es para ver en el cine. Para quedarte sin el telefonito, ahí disfrutando de lo que te pasa cuando estás mirando el Escuerzo. Muchas gracias por este ratito con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en el cine. Y vamos a ir a nuestra segunda canción del día de hoy. En este caso es I'm Going Home, el tema de The Sonics, que forma parte de la banda sonora del Club de los Vándalos.